Dicen que antes de hacer una entrevista hay que prepararla, hablar con esa persona, buscar información, pero en esta ocasión he querido conocer la historia al mismo tiempo que todos los que estáis al otro lado de la pantalla. He citado a 6 personas, 6 historias, con las que inspirarnos, reflexionar, emocionarnos y sobre todo, visibilizar. Mi historia empieza en que mi madre tiene un parto complicado, yo vengo con un par de vueltas en el cordón umbilical, me sacan y lo que pasa es que al sacarme me sacan las 2 caderas. Empiezo a andar, mi madre se da cuenta de que tengo un problema, me operan en Sevilla, las operaciones porque son 9, no salen del todo bien. Me instalan en una habitación de un niño que había tenido sarampión. Se me infecta la operación y entonces a mi madre le dicen que me tienen que cortar las 2 piernas. Entonces ahí empieza nuestro calvario. Era el día 8 de septiembre, día de Extremadura, del 2011. Era cuando yo tenía el bar y habíamos tenido un día de mucho jaleo. Y cuando eran las 5 y media, me quedo tomando un café, viendo la televisión. Me siento un hormigueo aquí. ¿Qué me pasa? Cuando me levanto a mirarme el espejo del servicio, me caigo. Pero es más, yo no perdí el conocimiento. Lo que pasa es que intentaba levantarme y no podía. Me cogió y me dijo el médico que tenía un derrame cerebral, que era un ictus. Empieza cuando Carlos tiene 7 años. Y Carlos tenía un pequeño resfriado, pero vamos, un resfriado sin fiebre ni nada así del otro mundo. Y llegamos a Badajoz, empiezan pues nada con los tratamientos que hay que hacer a primera vista. Al principio no sabían qué, hubo que hacer varias pruebas hasta que al final supieron qué era. De hecho, estás ahí en un mundo que vamos, que no sabes, estás totalmente perdido. Y no sabes, ha sido una bacteria, lo que claro sí es verdad que ni los facultativos sabían que eso iba a llegar a ser como ha sido. Mi historia de Candy, cuando empecé los papeles para la adopción, estuvimos 3 años y medio esperando listas de espera para ver si algún niño se podía venir con nosotros. El niño ya llevaba más de 1 año con nosotros, nos mandaron una carta diciéndonos que el niño tenía una discapacidad de un 33% intelectual. Mi hijo cuando vino no sabía leer, no sabía escribir y así fue como él empezó y yo estando muchas horas con él. Nada más salí tomada en el parto, yo no sé si fue una intuición o lo que sea, yo sabía que era un Down. Entonces, bueno, pues yo desde ese momento ya, el tiempo que estuve allí sola hasta que ya vino todo el personal y toda la familia, yo ya fui preparando mi vida para lo que me venía. Con 11 meses me fui al encuentro mundial a Madrid, Down, y vamos, me di cuenta que tampoco era una cosa tan negativa y tan preocupante. 14 de agosto, estamos pasando unos días de vacaciones, él, aficionado a la bicicleta, decide salir a dar un paseo y no había pasado media hora que había salido de casa, cuando empiezas a oír ambulancias y recibe la llamada que lo han atropellado. El pronóstico es muy grave, muy grave. Es feo. En un principio esperamos a que llegue el desenlace y bueno, ahí empezamos el camino de hospitales y el pronóstico en principio pues no salía. Después vegetal, luego estado de mínima respuesta y bueno, ante la insistencia de que esto no puede ser y que esto no puede ser, bueno, yo hemos llegado hasta hoy. Pues la verdad es que como yo estaba empezando con él, era a lo mejor una pequeña barrera para mí, tampoco lo veía una gran dificultad.
Lo que pasa es que, claro, yo me tenía que adaptar a un niño de 7 años. No es cuando tú tienes un bebé que tú lo tienes desde el minuto 1. Tampoco le di gran importancia que tuviera un 33%, la verdad. Es más el contexto, los familiares, la gente, lo veían todo un poco como si se acabara el mundo. Es un proceso de saltar muchas barreras, muchos viajes. A mí lo que más me preocupaba era las enfermedades. Gracias a Dios Tomás no tenía un pequeño soplo en el corazón, pero eso se le fue. Que eso es imposible de asimilarlo, jamás. Carlos no puede hacer lo que hacía antes, de hecho, no camina ni puede hablar. Entenderlo entiende todo. Por eso, pues hay que tratarlo como a un niño más y contarle todo y hablarle, pues, normal. Ten en cuenta que nosotros de Carlos tenemos muchos recuerdos. Porque claro, ya con 7 años, pues imagínate, entonces nosotros delante tenemos muchos recuerdos de Carlos, que ahora ya no los veremos más. Primero es el colegio, donde yo llevo mal el que te pongan etiquetas. Eso fue para mí horrible. Lo que pasa es que cuando se metían conmigo, yo lo que hacía era enfrentarme a esos niños con 7 o 8 años y decirles, pues, ¿por qué me decís eso? ¿Qué pasa aquí? Y yo me envalentonaba, pero el problema venía cuando yo llegaba a casa. Cuando yo llegaba a casa era cuando yo me derrumbaba con mi familia. Me estuve un año entero yendo todos los días abajo, a la L, todos los días, de lunes a viernes. Y estuve 5 años, a fisioterapia y logopeda, que era lo peor. Nunca te dicen vas a salir adelante. Llegan incluso a decirte busca una residencia de enfermos terminales porque en casa no puedes estar. Y nunca te dieron una mínima esperanza, jamás. El dolor, como los primeros momentos, no es el dolor, vamos a ver, no es lo mismo que los primeros momentos. El dolor es el mismo o incluso más. ¿Por qué? Porque tú después con el tiempo vas diciendo, ay, esto no lo puedo hacer. Yo, por ejemplo, noto mucho, con algunos sí, en algunos momentos sí, en otros momentos no. Por ejemplo, yo veo a un niño con un patinete y mi hijo no se puede montar un patinete. Porque en nosotros sabemos que sí, que eso está ahí y que es lo que hay. Pero eso jamás se acepta. Nunca, nunca, nunca se puede aceptar. Hay un momento que ya acepta. No lo acepta, pero lo asume. Como te digo, que ya lo que te queda es eso, porque ya recuperar más es muy difícil. Se tuvo que adaptar a un mundo totalmente distinto que el que tenía en el centro de acogida. Y en el colegio muchos niños también lo aceptaron, otros no. Con los Down hay algo especial que es todo emociones, te sorprende con cualquier cosa, con el afán de superación, se dan cuenta si tú estás triste, si estás alegre, si hay algún... Ellos lo captan todo. Tengo cariño y detesto la palabra discapacidad. Cariño porque me ha hecho llegar donde estoy y ser lo que soy. Detestar la palabra discapacidad, pues porque yo no lo aceptaba. Yo asumía que tenía una discapacidad, yo asumía que era diferente, que era especial, que me sentía observada, que escuchaba los murmullos cuando era más pequeñita, pero yo no aceptaba el que me hubiera tocado a mí. Yo lloraba mucho en mi cama y decía, con todos los millones de personas que hay, ¿por qué a mí? ¿Aceptarlo? No. No se acepta nunca. No. Te resignas, no te rindes y dices, tengo que tirar para adelante. Y tú y el niño. Y el niño, y Todo. todas las cosas que ahora nos dan un empujón para seguir adelante, pero aceptarlo es muy difícil. Las personas con discapacidad deben de tener los mismos derechos que cualquier otra persona en un trabajo. Y mi hijo, por ejemplo, ha ido a pedir trabajo. Ay, no, es que como no está bien, no va a desempeñar el trabajo como una persona normal. Que no llegue donde llegamos cualquier persona que no tenga discapacidad, pues a lo mejor no llega, pero por lo menos él pone su empeño. También hay que rodearte de gente que los acepte, no es aceptar, es enseñárselo y mostrárselo como son.
hay que tenerlos preparados en saber leer, saber escribir, para que ellos en sitios que haya mucha aglomeración no se vean perdidos. Tomás, por ejemplo, nosotros hemos viajado mucho, estamos muy puestos a estar en la vida, pero porque hemos querido, yo he querido que sea así. No estamos mentalizados y no es consciente de que nadie en algún momento de tu vida puede pasar. Y con que nos concienciáramos de eso, el mundo cambiaría bastante. Hasta que no te toca a ti personalmente, tú no eres... La gente no es consciente. La gente no es consciente hasta que no lo vive en sus propias carnes. Pero yo pobrecito, no quiero que me digan. No quiero que me digan. Uno soy pobre. Tiene mía. No soy pobre. Esto lo vemos, pero a mí no me va a pasar. Esto le pasa a otros, a mí no. Y no está. Hay mucha falta de empatía. Mucha falta de empatía. Muchas miradas extrañas cuando llegas a cualquier sitio, como si... ¿Qué hacen aquí? Antes hay un mono de feria. Exacto. Yo creo que Rosy proyecta, de cara a cuando me ve la gente, felicidad, una persona alegre, una persona que está metida en muchas historias, pero la realidad es que la gente que me conoce de verdad es mi familia. Y que muchas veces cuando te hunde o cuando alguien te llama por esa etiqueta, que no quiero decirla, pues quien me apoya es mi familia. Está con que la familia estemos, los amigos, y disfrutar en los momentos que tengamos buenos, disfrutarlos lo máximo. El estar sano, el que nos deberíamos de mirar todos por igual, no porque tengo una discapacidad, yo voy a mirar a esa persona con, ay, pobrecito, no, es una persona humana y tiene los mismos derechos que tengo yo. Los valores, porque yo creo que en el mundo de la discapacidad eso tiene mucha importancia y tú cuando estás con ellos es cuando te das realmente cuenta que cualquier cosa, por pequeña que sea, no por valor económico, es lo que hace feliz a ellos y a nosotros. Por familia. Yo mi familia he estado siempre. Es que la familia siempre la tengo. Es muy difícil de aceptar, pero no nos vamos a rendir. No vamos a rendir. Tengo que andar y tengo que comer a mi nieto bien. Y de todo. No me voy a rendir. Eso es.